El mundo y América Latina está de luto porque Francisco, el primer papa nacido en América, falleció este lunes 21 de abril por complicación de una neumonía que confirmaron fuentes del Vaticano y que ya venían empeorando su salud en los últimos meses. El argentino, quien fue llamado el Papa de los pobres, será recordado como uno de los pontífices más liberales de los últimos tiempos y por sus intentos, aunque sea poquito, de modernizar la Iglesia Católica. Y si bien no logró impulsar cambios de fondo en esta institución milenaria, su defensa de los derechos humanos y críticas al capitalismo contrastaron muchísimo con las posiciones conservadoras de sus antecesores como Juan Pablo II y Benedicto XVI. Con su partida en los próximos días se realizará un nuevo cónclave, que yo sé todo sobre eso porque vi la película, en el que cardenales de todo el mundo se van a reunir en la Capilla Sixtina para elegir al próximo líder de la Iglesia Católica y quien será guía espiritual de 1.400 millones de personas, aunque hoy cada vez hay menos personas que se identifican como católicas. Pero hoy vamos a recordar la vida del primer papa latinoamericano, revisaremos sus principales acciones como pontífice y vamos a explicar el proceso para sustituirlo, que es bastante complejo. Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en el seno de una familia de principalmente inmigrantes italianos. Realizó sus estudios primarios en colegios católicos y luego ingresó a una escuela secundaria industrial en la que obtuvo el título de técnico químico. En 1957 ingresa al seminario en el barrio de Villa Devoto y posteriormente se unió al noviciado de la Compañía de Jesús. Cuando cursaba el segundo año del seminario, el futuro papa sufrió una pluresia, que es decir, una inflamación en los tejidos que recubren los pulmones. Ante la gravedad de su enfermedad, tuvo que ser operado y perdió el lóbulo superior del pulmón derecho, dato que seguramente no sabías. Esta cirugía condicionó su salud porque el resto de su vida y al final resultó causante indirecta de su fallecimiento casi 80 años después por esta condición. Bergoglio culminó sus estudios en un seminario de Santiago, Chile, y posteriormente fue profesor de literatura y psicología en un colegio de la ciudad de Santa Fe, en Argentina. Ya desde entonces resaltó por sus pensamientos políticos y su apoyo a la resistencia peronista, movimiento que se oponía a la dictadura que derrocó a Perón principalmente en 1957 y después es otra historia, pero logró el restablecimiento de la democracia por un breve periodo en los años 60. Y en 1967 conoció a Juan Carlos Escanone, uno de los fundadores de la filosofía de la liberación o teología de la liberación. Así entró en contacto con las ideas de la teología del pueblo, que es una corriente moderna dentro de la teología de la liberación que se expandió por casi toda América Latina en esos años, o sea, lo más progre de la religión y al mismo tiempo quizá lo más social o socialista. Si bien Bergoglio siempre abogó por los pobres y criticó las estructuras sociales y económicas que prevalecen en América Latina, tampoco es que se haya radicalizado al nivel de los teólogos de la liberación, quienes apoyaron abiertamente algunas guerrillas, específicamente en Centroamérica y en el sur de México. En todo caso, fue muy crítico de las dictaduras y del autoritarismo. Durante la dictadura de Videla, Bergoglio ya era uno de los jesuitas más respetados de su país y aprovechó esta influencia para entrevistarse con el mandatario, a quien le exigió la liberación de compañeros detenidos. También organizó una red clandestina que ayudaba a disidentes a huir a Brasil y a escapar de la dictadura, ayudando con esto a salvar la vida de decenas de personas. Todas estas acciones le dieron fama de revolucionario y de comunista, aunque no haya sido así. Pero Bergoglio siempre negó estas etiquetas porque siempre criticó al capitalismo, tanto por considerarlo un sistema económico opuesto a los principios del cristianismo, como por sus repercusiones para el medio ambiente y por dejar marginadas a las personas del desarrollo, que eran miles de personas. Tras varios años en los que vivió entre la lucha política y la vida religiosa, fue nombrado obispo auxiliar en Buenos Aires en 1992 y en 1998 llegó a ser arzobispo primado de Argentina. En el 2001, el Papa Juan Pablo II le nombra cardenal, un cargo que le garantizó un lugar en el cónclave del 2005, precisamente para sustituir al polaco, quien falleció en ese momento. Y si ustedes no lo saben, ser arzobispo y cardenal ya son los últimos niveles para estar casi muy cerca
durante el papado. Los asistentes en los conclaves tienen prohibido dar a conocer detalles sobre las negociaciones y votaciones, que son como pena de excomunión, pero filtraciones a la prensa que dan a entender que Bergoglio quedó en segundo lugar detrás del alemán Ratzinger, quien finalmente se convirtió en Benedicto XVI, quien ya la gente llamaba el Papa Malo. Juzgue usted. 8 años después, en el 2013, Benedicto XVI sorprendió al mundo al anunciar su renuncia al pontificado, convirtiéndose en el primer papa en más de 500 años en hacerlo. Como resultado, se llevó a cabo un nuevo cónclave en el que el argentino fue elegido papa después de 5 votaciones. Jorge Bergoglio buscó diferenciarse de sus predecesores desde el primer minuto de su papado, empezando por su nombre, siendo el primer papa emanado de la Compañía de Jesús. Resultaba lógico que tomarse un nombre como Ignacio en honor al fundador del orden, San Ignacio de Loyola. Sin embargo, eligió el nombre de Francisco en honor al santo italiano Francisco de Asís, el fundador de la orden franciscana, que destaca por promover un estilo de vida bastante austero, como la austeridad republicana más o menos. Esta acción fue vista como una crítica a los jesuitas, pero también como una señal de una fe y un acto de unión entre las dos principales órdenes religiosas del mundo. En sus 12 años de pontificado, que parecen pocos, Francisco intentó hacer cambios de fondo en la Iglesia Católica, pero no siempre pudo tener buenos resultados. Una de las primeras acciones fue crear la Santa Secretaría de Economía para sanar las finanzas del Vaticano y acabar con las históricas irregularidades en el manejo del dinero. También impuso acciones contra los abusos cometidos al amparo de la fe, creando la Comisión Pontificia para la Protección de Menores. También recomendó a las diócesis del mundo deshacerse de sacerdotes con acusaciones en su contra de abuso sexual, por muchos que fueran cardenales y obispos, porque estos siguen encubriendo a su gremio. Asimismo, abogó por una mayor participación de mujeres y nombró a la monja Rafaela Petrini como la primera gobernadora del Vaticano. Sin embargo, se negó a escuchar a quienes exigen dar a las mujeres el derecho a ordenarse sacerdotas. En temas sociales, Francisco mostró una posición un poquito más abierta respecto a sus predecesores, pero tampoco sin alejarse demasiado de los dogmas de la Iglesia, porque finalmente era el Papa. Un ejemplo claro de sus ideas sobre la homosexualidad fue que en el 2013 aseguró que ni siquiera el Papa tiene derecho de juzgar a una persona homosexual, pero siempre y cuando sea una persona de buena voluntad que busca acercarse a Dios. O sea, todo bien si eres gay, pero mal si eres hereje. También dijo que la orientación sexual no es en sí misma un pecado, pero aclaró que cualquier acto carnal entre personas del mismo sexo, sí es una conducta pecaminosa. Bueno, asimismo rompió las esperanzas de quienes esperaban la apertura hacia las familias homoparentales, porque ya en el 2019 aseguró que toda persona tiene derecho a tener un padre y una madre, y ese mismo año recomendó a padres y madres llevar a sus hijos a terapia psicológica si encontraban en ellos síntomas raros. O sea, es su hijo afeminado, llévelo a terapia. Donde sí tomó partido con más decisiones fue en contra de la guerra, condenando todo conflicto bélico y dando especial atención a lo que sucede en Gaza, que él mismo llamó un genocidio. Francisco fue un determinado defensor del pueblo palestino y condenó al gobierno de Netanyahu literalmente hasta el último día de su vida, siendo su último discurso en vida en contra del genocidio en Gaza. Francisco falleció a los 88 años de edad al no poder recuperarse de sus problemas respiratorios que le aquejaron en las últimas semanas, pero como vimos al principio, que viene arrastrando casi toda su vida. El pontífice ingresó el 14 de febrero al hospital Gemelli, no hablo italiano la verdad, Gemelli en Roma, por una bronquitis. Días después, la infección evolucionó a una neumonía bilateral que lo tuvo en estado crítico varias ocasiones. Pero como ya mencionamos, había perdido ya una parte del pulmón derecho y debido a esto le era muy difícil recuperarse de este tipo de enfermedades. Recibió el alta médica el 23 de marzo pasado y fue trasladado para su recuperación a su residencia ubicada en la Casa Santa Marta. Desde el inicio de su pontificado, Francisco habría elegido vivir en este edificio, construido en 1996 como una muestra de austeridad, rechazando ocupar el ostentoso Palacio Apostólico.
En los últimos días de su vida, el Papa estuvo recluido la mayor parte del tiempo, pero logró reunir fuerzas para dar la bendición Urbi et Orbi con motivo de la Pascua ante miles de fieles que estaban reunidos frente a la Basílica de San Pedro. Y vamos a ver las imágenes del Papa, que probablemente fueron sus últimas imágenes. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Luego de enviar su bendición, un arzobispo leyó a nombre del Papa un mensaje en el que criticó a las potencias del mundo por entrar en una carrera general para el rearme e instó a los líderes del mundo a usar este dinero para combatir el hambre y promover el desarrollo. Además, condenó la indigna crisis humanitaria desatada por el gobierno de Netanyahu contra el pueblo de Gaza. Y estas fueron las palabras textuales: a las partes beligerantes que cese el fuego, que se liberen los rehenes y que se preste ayuda a la gente que tiene hambre y que aspira a un futuro de paz. Después de la ceremonia, subió al Papamóvil para recorrer la plaza de San Pedro y bendecir a los más de 50,000 asistentes. Después regresó a su departamento de 2 recámaras en Santa Marta y ahí pasó finalmente sus últimas horas. Este lunes por la mañana, Kevin Farrell, el camarlengo de la Iglesia Católica, anunció oficialmente el deceso del Padre Francisco. Y estas fueron sus palabras textuales. Vamos a verlo. Devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universali, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso de Dio uno e trino. Gracias. Obviamente, después de darse a conocer la noticia, líderes de todo el mundo anunciaron su pésame por el fallecimiento del pontífice. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó en su cuenta de X, antes Twitter, una imagen del encuentro que sostuvo con él en el 2024. La mandataria acompañó la foto con un mensaje muy emotivo en el que lo llama un humanista que optó por los pobres, la paz y la igualdad. En su conferencia de prensa de este lunes, la presidenta expresó sus condolencias y dijo que es una gran pérdida para los católicos y los no católicos también, por cierto. Esto dijo la presidenta. Por supuesto, nuestro pesar por el fallecimiento del Papa Francisco, nuestro abrazo a todos los católicos de México, pero también a los no católicos. El Papa Francisco fue un humanista, un hombre que estuvo cerca siempre del más humilde, de los pobres. Todavía el día de ayer su mensaje fue por la paz, así que es una pérdida dolorosa. Que en paz descanse. Nuestro abrazo y cariño a todo el mundo y en particular a las y los católicos de México. Y así como la presidenta Claudia Sheinbaum, miles de líderes políticos, bueno, cientos más bien de líderes políticos del mundo, enviaron mensajes por la muerte de Francisco. El expresidente uruguayo José Mujica, que por cierto decía que se iba a morir antes de lo que se murió el Papa y terminó falleciendo desafortunadamente primero el Papa, dijo
en un comunicado que el Papa fue la mejor versión cristiana y que siempre tuvo un gesto de ergonomía y que ayudaba a los sectores sociales más débiles. Por su parte, el presidente colombiano Gustavo Petro dijo que Francisco comprendió perfectamente su papel como líder espiritual en la gran lucha por la vida y recordó la visita de Bergoglio a Colombia en el 2017. Por cierto, es de recalcar que Francisco visitó más de 60 países durante su pontificado, incluyendo 10 latinoamericanos, pero nunca regresó, no sabemos por qué, a su natal Argentina como papa. Bueno, sí sabemos que estuvo a punto de hacerlo, pero gobernaba Milei, que ya le había llamado el representante del maligno en la tierra. Mucho se ha especulado sobre los motivos de esta omisión y algunos señalan que Bergoglio renegaba de sus raíces argentinas. En varias ocasiones fue cuestionado por la prensa sobre una posible visita a su país y siempre respondía con evasivas. En el 2015 Francisco estuvo en Bolivia, Paraguay, muy cerca de Argentina, pero para decepción de sus seguidores no aprovechó la cercanía para visitar de nuevo la tierra que lo vio nacer. De todos modos, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner acudió a una misa en las afueras de Asunción. Pero volviendo a las condolencias por el fallecimiento de Francisco, el presidente argentino Javier Milei, que no era fan, dejó de lado su animadversión hacia el compatriota y escribió en su cuenta de Twitter, dijo: con profundo dolor me entero de esta triste mañana que el Papa Francisco Jorge Bergoglio falleció hoy y ya se encuentra descansando en paz. A pesar de las diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí. Y a estas diferencias se refiere a que lo llamó no solo maligno, sino comunista y zurdo y empobrecedor y todas esas cosas. En varias ocasiones, Javier Milei criticó a Bergoglio por sus claras diferencias en cuestiones políticas y sociales. Durante su campaña presidencial, el hoy mandatario llegó al extremo de llamar al Papa el representante del maligno en la tierra, y eso de verdad no hay que olvidarlo jamás. Sin embargo, Milei relajó su posición hacia el Papa una vez que asumió su cargo e incluso cuando sostuvieron un encuentro cordial en el Vaticano del 2024. Otro mandatario que expresó su pesar por el fallecimiento del Papa Francisco fue el estadounidense Donald Trump, quien reaccionó a la noticia ordenando colocar las banderas a media asta en señal de luto. Recordemos que Trump se dice es católico, aunque a estas alturas tampoco sabemos muy bien qué es. Y hablando de gobiernos de Estados Unidos, la última reunión oficial que sostuvo el hoy fallecido Francisco fue precisamente con el vicepresidente J.D. Vance, el vicepresidente estadounidense. Vance, quien se convirtió al catolicismo en el 2019, realizó una gira de trabajo por Italia, en la que se reunió con la primera ministra Giorgia Meloni y luego estuvo en el Vaticano. En un principio no se tenía planeada la reunión con el Papa, pero muy desafortunadamente al final le abrió un pequeño espacio en su agenda y hablaron por unos minutos el domingo antes de dar su bendición Urbi et Orbi. Según el trascendido de la prensa, el estadounidense regaló a Francisco 3 grandes huevos de Pascua de chocolate y el Papa obsequió un rosario a Usha Vance, esposa del vicepresidente, y los memes son increíbles porque mucho se dice que el Papa prefirió fallecer que seguir hablando con J.D. Vance. Con la partida de Francisco en los próximos días se van a realizar como ya les dije, un cónclave, que es cónclave, no conclave, para nombrar el nuevo sucesor de San Pedro. Con sus marcadas diferencias, este rito se ha llevado a cabo desde hace más de 1000 años, reuniendo a los cardenales para elegir el voto directo al nuevo pontífice. A lo largo de los siglos han habido varias reformas al proceso. En la actualidad solo pueden participar cardenales menores de 80 años, que no son tantos, quienes se reúnen en la Capilla Sixtina para sus votaciones. Y como ya se mencionó, los cardenales corren el riesgo de ser excomulgados si dan tan siquiera un pequeño detalle sobre el proceso. La única manera en la que un mundo exterior, o sea, nosotros conocemos el proceso, es cuando después de cada votación se queman los votos en una chimenea que da el tejado de la capilla o que sale del tejado de la capilla, y si los cardenales agregan azufre a la pira, saldrá humo negro y eso significa que no ha llegado a un acuerdo. Cuando al final eligen al nuevo pontífice, agregan clorato
de potasio a la hoguera para que salga el famoso humo blanco. El elegido será ungido como el nuevo líder de la Iglesia Católica y jefe del Estado del Vaticano, el país soberano más pequeño de todo el mundo, pero uno de los más ricos. En cuanto a Francisco, sabemos que desde hace años ordenó ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, ubicada en Roma y no en el Vaticano. Con esto se romperá una tradición de varios siglos en la que todos los papas tienen a la Basílica de San Pedro como última morada. Francisco o Jorge Bergoglio pasará a la historia no solo por ser el primer papa del llamado Nuevo Mundo, sino por sus intentos para cambiar, aunque sea un poco, las estructuras de una institución casi inamovible, profundamente corrupta, y por ser un referente en la justicia para millones de luchadores sociales católicos y también no católicos. Bergoglio fue no solamente un papa latinoamericano, sino el primero en hacer muchísimas cosas y por lo menos el primero en hablar en contra de un genocidio que lleva 2 años y que sigue asesinando sobre todo infancias en Gaza y en el pueblo palestino. Y así le vamos a dejar en este triste día, que ya llevamos varios días, por cierto, desde que murió el Papa Francisco. Déjenos en los comentarios cómo se siente, qué opina de esto, si le cree o no a Milei, sus condolencias. No olvide compartir, darle clic a la campanita, quedarse a ver a Julián Mazoy en SDP Tarde y a Poncho Gutiérrez en SDP Noche. Y por cierto, si a ustedes le dicen que si le cae bien el Papa Francisco porque es comunista, pues dígales que sí.